Buenos días, compañeros, profesores. Nosotros somos como parte del grupo 2. El tema que vamos a trabajar va a ser un estudio de factibilidad para la implementación de una metodología específica para lograr una mejora en la eficiencia energética de un sistema de vapor. Nuestro grupo está conformado por Amaira Patricia Corrales de Colombia, Oscar Valero de Colombia, Tulio José García de Venezuela y su servidor, Oscar Mauricio Romero de Costa Rica. Nuestro tutor es el profesor Fernando Prats. Básicamente, para hacer un tipo de justificación o introducción al tema, hemos visto que nosotros estamos expuestos últimamente, hay todo un debate mundial en cuanto al tema en cuanto al tema energético en general. Hemos cursado este máster y hasta ahora hemos aprendido de todo lo que son las tecnologías de energías renovables, hemos visto su desarrollo, su diseño, ventajas y desventajas de cada una de ellas. Actualmente, y también uno de los objetivos del curso, creo que nos llevamos, es que logramos identificar qué es tan importante el tema de energías renovables como el tema de eficiencia energética. Inclusive a nivel de Latinoamérica creemos que a corto plazo va a tener tal vez un mejor desarrollo el tema de eficiencia energética, dado que depende o afecta directamente lo que son costos directos y no tanto las energías renovables, que una de las barreras más importantes es el tema legislativo. Específicamente nos vamos a centrar en uno de los sistemas, de todos los temas de eficiencia energética, vamos a enfocar en un caso específico de sistemas de vapor. Entonces vamos a tocar una introducción de qué son sistemas de vapor, luego vamos a entrar al campo que nos compete en este caso, que es el tema de las refinerías, y luego a la metodología específica que vamos a utilizar y posteriormente el desarrollo del proyecto. En cuanto a los sistemas de vapor, vamos a hacer una introducción muy rápida. Gracias. Que consiste en lo siguiente: un sistema de vapor, básicamente lo que vamos a hacer es generar vapor de agua a partir de agua calentándolo, es decir, aplicándole calor. Básicamente esto es un ciclo típico, un diagrama típico de un ciclo de vapor. Vamos a tener aquí la caldera, que es donde vamos a hacer el intercambio energético, vamos a calentar el agua y vamos a producir el vapor. Este vapor, o toda la energía que ingresemos a través del combustible, vamos a transformarlo en vapor. El vapor tiene una de las cualidades que es el medio más eficiente y económico para lo que es transporte de energía, dado por eso es su uso tan común. Esa energía en forma de vapor la vamos a transmitir, la vamos a llevar por una red de tuberías hasta un punto de consumo, ya sea un punto de intercambio de calor o un punto para realizar trabajo. Básicamente, este es un diagrama típico de vapor. Lo que vamos a tener es un proceso de calentamiento y generación de vapor. Cualquier punto que quede dentro de esta campanita, dentro de esta gráfica, es decir, todos estos puntos, ahí vamos a tener una mezcla de agua y vapor al mismo tiempo. Y de ahí la importancia de este proyecto. Como lo podemos ver, una vez que el vapor realiza su objetivo, ya sea calentar algo o realizar trabajo, parte de ese vapor que está en su parte gaseosa, obviamente, se va a condensar, que va a ser más o menos del punto 1 al punto 2, que viene a ser en este punto. En el punto 2, como hablábamos, ahí vamos a tener agua y vapor. La siguiente. Eso es un diagrama típico de las dos aplicaciones básicas. En este caso, una transferencia de calor. Vamos a tener una caldera, que básicamente es una olla grande donde le vamos a aplicar calor, vamos a transformar el agua en vapor y la vamos a distribuir por la red de tuberías a los diferentes puntos. En este caso específico, son puntos de generación de vapor. El vapor, una vez que hace su trabajo, como hablábamos, se va a condensar, es decir, va a pasar de gas a líquido. Y lo vamos a recuperar a través de esta tubería y lo vamos a volver a inyectar a la caldera. Con esto vamos a ahorrar agua, le vamos a elevar la temperatura del agua y el consumo energético es menor. Esto es una aplicación típica. En este caso específico estamos hablando de lo que es generación de electricidad, que es básicamente el mismo concepto. Vamos a tener una caldera y lo que cambiamos son tamaños, una caldera muchísimo más grande, aplicamos el calor a través del combustible, ese vapor que generamos lo enviamos por tuberías hasta una turbina que vamos a mover con ese vapor a alta temperatura y presión, vamos a mover los álabes de la turbina, conectado a un generador y producimos la electricidad. Posteriormente, del lado del vapor, igualmente, una vez que hace eso se condensa y repetimos el ciclo una vez más hacia la caldera. Aquí hablamos del tema de condensados. Una vez que el vapor hace ese trabajo, como podemos ver aquí, se condensa, es decir, queda en fase líquida.
ese líquido tenemos que evacuarlo lo más rápido posible. Vamos a tener ciertos problemas típicos, como por ejemplo va a disminuir, si mantenemos ese líquido dentro del sistema, vamos a disminuir la transferencia de calor, vamos a producir golpes de ariete y vamos a tener más pérdidas. De ahí la importancia de eliminar este condensado lo antes posible. Ahora le doy el pase a mi compañero Tulio. Bien, bueno, buenos días, profesores, compañeros. Mi nombre es Tulio García. Yo les voy a exponer, ya una vez que nuestro compañero Juan Francisco pues le ha dado una clase magistral de lo que son los sistemas a vapor, me voy a especificar en lo que la función que cumplen los sistemas a vapor dentro de una refinería. En una refinería pues tienen lugar distintos procesos de intercambios de calor para llevar energía a los distintos procesos y subprocesos dentro de lo que es el proceso de refinación. Para generar vapor dentro de las refinerías, por lo general se utilizan combustibles fósiles, una mezcla conocida como gas de refinería, que no es más que una mezcla de metano y etano, y en muchas ocasiones se utiliza fuelolio o diésel, que son muy contaminantes. Bien, dentro de lo que es los procesos de refinación, hay muchas posibilidades de obtener una eficiencia que gira en torno del 10 al 30%, ¿no? ¿Cuáles son los campos en donde nosotros podemos aplicar eficiencia energética dentro de un proceso de refinación? Pues lo que es la interacción termodinámica, que no es más que una cogeneración, la optimización de lo que es la combustión en hornos y calderas, y nuestro ámbito de aplicación de nuestro proyecto, que son los circuitos de vapor y condensado. Como bien, en todo lo que es la refinería hay kilómetros de tubería de vapor, cuyo objetivo principal es transmitir energía cinética y térmica para que se lleven a cabo los distintos procesos de refinación. Bien, optimizar estos procesos y aplicar tecnología de segunda generación, no solamente aplicar la tecnología, sino una nueva metodología para determinar cuáles son las fugas en todos esos kilómetros de tubería de vapor, implica un ahorro de combustible que se va a traducir también en ingresos importantes para la empresa operadora de la refinería. Okay. Bien, aquí ahora le vamos a mostrar cómo ha sido la evolución de la emisión de toneladas de CO2 en países como Venezuela, Costa Rica y Colombia, desde los años 70 hasta el año 2010. Venezuela, por ejemplo, desde casi 40 millones de toneladas de CO2, las ha triplicado a estar por encima de 120 millones de toneladas de CO2, aun cuando en esta época en el país se instalaron grandes represas hidroeléctricas. Hoy en día se genera el 80% de la electricidad, se genera en base a agua, no se queman combustibles fósiles, y sin embargo la generación de toneladas de CO2 ha aumentado, impulsada básicamente por la industria de la refinación. En el país hay grandes refinerías con una capacidad significativa de refinación, y esto ha incrementado las emisiones de CO2. Caso particular también es el de Colombia, en donde de 30 millones de toneladas de CO2 al 2010 las ha duplicado para estar un poco por encima de 60 millones de toneladas. En el caso de Venezuela, si bien el precio interno del combustible es muy bajo, tiene un costo de oportunidad, porque el hecho de quemarlo dentro de nuestra refinería nos evita poder exportarlo. Entonces, pues la mejora en estos procesos pues tiene un campo bastante amplio, y en donde podemos mejorar, no solamente para instalar tecnologías renovables, ya que nuestro sistema no está tan apto como para tener una penetración eólica del 50 o 56%, como es el caso español, pero sí podemos aplicar mejoras a nuestros procesos internos de refinación. Bien. Ahora los voy a dejar con nuestro compañero Oscar, que les va a explicar
más sobre en qué consiste la metodología y la tecnología a aplicar. Buenos días. Como lo mencionaba anteriormente mis compañeros, una de las principales causas o las principales causas de ineficiencia energética dentro de un sistema de vapor se ven principalmente a las fugas de vapor como tal, las cuales están asociadas básicamente al diseño de la planta y de los dispositivos que la conforman. Otro aspecto importante que afecta la eficiencia energética de los sistemas de vapor son la forma como trabajan los purgadores o las trampas de vapor como tal, que son las encargadas de recuperar en su mayoría el condensado. Hay otro aspecto importante que es el control óptimo de la temperatura de los sistemas de vapor, el cual también influye mucho, y también, digamos, las anomalías de funcionamiento y la combustión inadecuada del sistema de vapor como tal. Todo esto ¿a qué lleva? A que vamos a obtener un mayor consumo de combustible y vamos a tener un aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero. Todo esto nos lleva a proponer o a tomar una metodología ya implementada acá en Europa por algunas empresas, la cual consiste en detectar y reparar. Detectar y reparar continuamente y detectar y reparar de forma automatizada. Es así como proponemos o retomamos lo que ya se ha hecho acá en Europa, específicamente en España, que es cambiar los purgadores o las trampas tradicionales por trampas inteligentes o purgadores inteligentes, los cuales nos brindan o nos dan el valor agregado de que se pueden ajustar a las condiciones de proceso. A medida que varían las condiciones de proceso de los sistemas de vapor, se pueden ajustar de tal forma que se recupere la mayor parte del condensado de estos procesos. ¿Esta metodología en qué consiste? Entonces, como les decía anteriormente, se reemplazan las trampas de vapor por purgadores inteligentes y estos van interconectados mediante un sistema de control a un servidor central, el cual nos permite de cierta manera gestionar toda la información de mantenimiento y obtener históricos, pues para hacer una mejor gestión en lo que tiene que ver con ahorro y eficiencia energética. Esta metodología como tal, la Smart Ladder, ha tenido aplicación acá en España en lo que tiene en las empresas Endesa y Repsol. Acá tenemos algunas cifras de un proyecto de aplicación de una refinería como tal, las cuales nos impactaron y llamaron nuestra atención y pues nos motivaron a llevar a cabo este proyecto. Queremos ver si lo que dice el fabricante respecto a esta tecnología cumple con esas funciones, con estos resultados. Como pueden ver, tenemos una TIR de 65% y un tiempo de recuperación de la inversión de 13 meses. Es algo pues sorprendente y pues que al tratarse de eficiencia energética y más que todo con estos resultados pues que llaman nuestra atención y que nos motivan a realizar este proyecto y a ver cuál sería su campo de aplicación en Latinoamérica. Bueno, a continuación les dejo con compañera Mayra. ¿Qué pasa? ¿Qué me va a pasar? Buenos días, mi nombre es Amaira Corrales. Yo les voy a hablar sobre los objetivos de este proyecto. Como objetivo general tenemos evaluar la factibilidad de la implementación de la metodología Smart LDAR para mejorar la eficiencia en sistemas de vapor energética de una planta de parafinas en refinería. Como objetivos específicos tenemos dos objetivos específicos, que el primero es evaluar la factibilidad técnico-económica para la implementación de la metodología Smart LDAR en el sistema de vapor en parafinas en refinerías. Tenemos otro objetivo que es estimar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero producto de la implementación de esta metodología para este caso en especial. Bueno, el ámbito de aplicación. Digamos que esta metodología se puede aplicar en refinerías,
en plantas termoeléctricas, en sistemas de calefacción, en la industria farmacéutica, en la industria alimenticia, y entre otros. Bueno, en la planificación y desarrollo, aquí tenemos 4 fases. La primera fase es la antecedentes, la segunda fase es la evaluación técnica, la tercera fase es la evaluación económica y como última fase pues tenemos los análisis de los resultados. En la fase de antecedentes vamos a hacer una recopilación y analizar la información referente a la tecnología disponible. Aquí básicamente es mirar cuáles son los equipos, cómo es la logística, cómo está el mercado, bueno, todo eso. En la evaluación técnica, pues una revisión del marco teórico, luego evaluar la tecnología disponible, al igual que estimar las pérdidas de vapor que se tienen antes y después de implementar esta tecnología. Luego vamos a hacer una estimación de la reducción de los gases de efecto invernadero. En la evaluación económica, bueno, vamos a determinar lo que es el coste actual y posterior a Smart LEDAR y luego también estimar el coste variable y el coste directo. El coste directo pues tiene que ver con lo de los equipos y el coste variable pues ya lo que tiene que ver con la operación y de esta tecnología. Luego tenemos determinar los parámetros financieros, cuál es la tasa de retorno, cuál es la tasa de descuento, cómo podría ser la financiación, la TIR, la VAN, el payback, todo eso. Y también pues la vida útil de este proyecto. En análisis de resultados se realizarán unas conclusiones, se realizarán unas recomendaciones y luego hacer una publicación de estos resultados. Bueno, en el cronograma básicamente tenemos una descripción de las fases que mencioné anteriormente, de las 4 fases, para hacer una entrega parcial. El tiempo que se tiene estimado es más o menos de 5 meses, lo tenemos estimado hasta agosto y tenemos los líderes, pues yo realizaré la parte de antecedentes, la evaluación técnica Oscar Valero, la evaluación económica la realizará Tulio García, el análisis de resultados Mauricio y al final pues todos coordinaremos para realizar la entrega final. Eso es básicamente y bueno, gracias y si tienen alguna pregunta. Especialmente, digamos, esta idea nació de un caso práctico. Lo vamos a realizar en la refinería de Barrancabermeja, es de Ecopetrol, en la planta de parafinas específicamente. Entonces va a ser el proyecto piloto. Nosotros, digamos que teóricamente haremos todos los cálculos y ahí determinaremos si realmente conviene para Ecopetrol invertir o no invertir en un proyecto de estos. Ya se hizo un acercamiento y se está avanzando en eso, pero digamos, no requerimos, por eso se plantea como un proyecto para una refinería genérica, a pesar de que contamos con un caso práctico, lo vamos a enfocar a lo general, pues. ¿Otra pregunta? ¿Han considerado ustedes, digo, también hay otras, Petrobras, Pemex, otras compañías petroleras que ya tengan alguna experiencia en programas de ahorro y uso eficiente de la energía? ¿Eso lo consideraron también en su trabajo o no? Lo que consideramos inicialmente fue la experiencia de Repsol. Digamos, hemos sabido que acá en Europa se ha utilizado ese sistema, esa metodología como tal, pero en Latinoamérica aún no conocemos de ningún caso de aplicación. Hemos hablado con el fabricante de esta tecnología que es español precisamente, pero no conocemos de alguna empresa petrolera o de hidrocarburos que haya aplicado esto en Latinoamérica. En lo que es, o sea, la presentación hay varios ámbitos, varios campos de aplicación de lo que es eficiencia energética.
Nuestro proyecto está enfocado en lo que son los circuitos de vapor y de condensado. En ese campo en específico no hemos encontrado alguna experiencia en Latinoamérica. Sí hemos encontrado experiencias en España. Eso es todo lo que... Algo, ah. Sí. ¿Qué datos tomaron en cuenta en su estudio de prefactibilidad para que les diera un resultado de una TIR tan elevada? O sea, ¿a partir de qué datos partieron y qué información tienen al respecto? Los datos a los cuales hicimos referencia acá en esta presentación son datos dados por el fabricante como tal. El fabricante, después de implementar el proyecto en un caso específico de Repsol, no nos especificó cuál, nos dio estos datos. O sea, para un sistema que contaba con 2.042 trampas de vapor, digamos, la inversión fue $11.500.000 y según el análisis y según la experiencia de ellos, después de medir antes y después de la implementación de esta metodología en esa refinería específica, obtuvo una tasa, una TIR del 65%, o sea, fueron datos ya después de implementado el sistema como tal, o sea, nos da mucha confianza o nos brinda mucha confianza pues escuchar esto del fabricante. Sin embargo, pues queremos corroborar esto y digamos que en eso se va a centrar nuestro proyecto. Aparte, nosotros lo que tenemos que, o lo que forma parte de nuestro proyecto es determinar cuál es el ahorro como tal, o sea, cuánto combustible se va a dejar de quemar para la producción de vapor y qué tipo de combustible se va a desplazar. Es decir, es gas, si es gas a lo mejor el ahorro anual no es el que aparece aquí, sino es otro. Si es diésel, cuántos litros de diésel anuales vamos a evitar por esta tecnología y en qué refinería, ¿no? Hay que ver el tipo de combustible con que se sacaron estos datos. Si bien hay un ahorro significativo de combustible, pues hay que ver qué tipo de combustible estamos o vamos a dejar de quemar y en base a eso pues sacar cuáles son los ingresos mensuales. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, agradecemos al grupo 2, les felicito por la presentación. Gracias. Acá hay otro. Estoy. Okay. Sí. Buenos días, profesor Cristóbal López, director del programa TICAL 10 de Maestría en Energías Renovables, profesora Nelly, colegas todos. En esta oportunidad nosotros somos el tercer grupo que vamos a presentar el anteproyecto sobre la propuesta de generación de electricidad basado en biogás del vertedero de la ciudad de Huancayo de Perú. Los autores los integrantes del grupo de trabajo son el arquitecto Milton Amaya, de El Salvador. Bueno, el que les habla, el ingeniero Antonio Córdoba, de Perú.
el licenciado en Economía, Francisco Cruz, República Dominicana, y el ingeniero Eduardo Silva de Chile. En este caso, la profesora tutora es la doctora Nelly Carreras. Vamos a hablar un poco sobre los antecedentes del proyecto. Uno, ¿dónde se ubica? El proyecto se ubica en la región Junín, en la provincia de Huancayo, al oriente de Lima, Perú. Es la zona céntrica de las sierras central de Perú. Está a unos 300 kilómetros al oeste de Lima. La economía fundamental de la región se basa en la agricultura. Alberga una población aproximada de 1 millón de habitantes. ¿Ya? Adicionalmente a la agricultura, un factor muy fundamental es el tema de servicios, de comercio. O sea, tenemos dos rubros muy importantes en la zona céntrica de Perú. Se dice que la ciudad de Huancayo es el hub de toda la zona centro. Entonces, debido a eso, es que es una ciudad de importancia y se tiende es que se ha escogido la ciudad de Huancayo. Ahora, la población, la provincia de Huancayo genera un estimado de 0,7 kilogramos día de residuos sólidos por habitante. Esa es una media que se va a verificar. A nivel nacional está en 0,75. En la ciudad de Lima está en ese orden. Entonces, ahorita el dato que nosotros tenemos estimado es de 0,7. Ahora, la autoridad competente ha elaborado una normativa en la cual se obliga a todas las ciudades importantes del país a que elaboren lo que se llama el Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos, de tal manera que se puedan hacer un adecuado tratamiento de los residuos. Lastimosamente, la única ciudad que está cumpliendo con su plan es Lima, mediante el principal relleno sanitario de Lima, que es el relleno de Guaycororo. El resto de las ciudades no cuentan con vertederos autorizados o vertederos elaborados de una manera técnicamente adecuada. Es por eso que nosotros hemos escogido el tema de biogás como una necesidad por parte de la población de poder realizar un proyecto en el cual se pueda ver dos puntos. Uno es la necesidad de implementar un vertedero, y otro es el aprovechamiento del gas que se va a generar en ese vertedero para la generación de electricidad, tal como ahorita se está dando en un proyecto en Lima, que es una central térmica de unos 4.4 megawatts. Bueno, acá se observa la ciudad de Lima, y acá estamos con la ciudad de Huancayo. Acá se da una pequeña vista de toda la ciudad de Huancayo. Ahora, quisiera hacer un paralelo. El año 2009, el Estado peruano sacó el decreto legislativo 1002, donde se promueve la generación de electricidad en base a biogás. En febrero del 2010 se dio la primera licitación para la generación de electricidad en base a energías renovables. En ese momento, 2 plantas se presentaron y ganaron. Una es la central térmica en base a biogás, la central térmica de Guaycororo, que genera el gas de los residuos urbanos de la ciudad de Lima, que es el principal relleno sanitario, y otro es una planta de generación en base a bagazo de caña, que está en el norte de Lima. Entonces ya existe una experiencia. Ahorita esta planta de Lima está en pleno proceso de instalación. Es una planta, como comenté, de 4.4 megas. Entonces existe ahorita un apoyo, un incentivo legal de promoción para el uso de las energías renovables. Ahora, esta planta ha entrado con una tarifa aproximada de $110 por megawatt hora. Entonces, y yo ahorita estoy desarrollando estudios con esta empresa, y comenta de que esta planta tiene un nivel de rentabilidad bastante elevado. Entonces, si se puede replicar este proyecto, ya sea en el propio Perú, como en otros países, que es también parte de la intención, ¿ya? Entonces, con esto obtenemos un nivel de acercamiento hacia las tecnologías, de promoción a las tecnologías renovables en nuestros países. A continuación voy a dar pase a mi amigo Eduardo para que continúe con la presentación. Gracias. Tanta formalidad me abruma, así que yo voy a tratar de ser un poco menos formal, disculparán. A ver, el tema del proyecto, básicamente ese es el tema de valoración energética. Nuestros países, el problema clásico de los países que están creciendo, que están desarrollándose, es una gran cantidad de basura que se produce. Y por lo tanto nuestras ciudades están teniendo ese problema.
Hablemos de las ciudades no capitales. En el caso de Chile, Santiago, en el caso de Perú, por ejemplo, Lima, que ya tienen procesos, que ya están haciendo negocio, que se licitan en la municipalidad, por lo tanto el transporte, recolección y después el manejo de la basura. Pero ¿qué pasa en las ciudades más pequeñas? Por lo tanto, justamente este proyecto está enfocado a las ciudades que no son tan grandes. Hablemos de 500.000 habitantes, por lo tanto, que son un promedio dentro de Sudamérica. ¿Cuál es la idea entonces del proyecto? La generación de biogás de la CEU de Huancayo, por lo tanto, ¿sí? Y el ámbito, bueno, la generación de electricidad a partir de la CEU y, ojo, beneficio ambiental. Es un tema no menor y generación de empleo, que también es un tema también mucho mayor. Lo segundo, bueno, cómo nosotros como grupo, por lo tanto, aplicamos lo que hemos aprendido a cosas más reales, más concretas, fuera del ámbito clásico de nuestras capitales, o sea, ciudades que son más bien pequeñas. El objetivo general, realizar análisis de la propuesta de generación de electricidad basada en biogás del vertedero de la provincia de Huancayo, insisto, población promedio, y específico analizar, primero que nada, la normativa, dónde estamos dispuestos, cuáles son las normas, las reglas, podemos proceder o no, en qué sentido. Segundo, la ubicación y diseño del proyecto, un tema no menor. Si es un hub, por ejemplo, Huancayo, ¿dónde se debe ubicar? Realizar el diseño a nivel conceptual de, bueno, cómo convertimos lo que está produciéndose en biogás en energía, rentabilizamos la cosa. Y finalmente, bueno, la evaluación económica, ¿cuánto nos deja? ¿Permite este proyecto replicarse en ciudades de ese tamaño o no se permite? Es un tema muy importante, yo creo, insisto, para toda la realidad latinoamericana. Por lo tanto, los alcances. El hito 1, análisis de la normativa y protocolo asociado al proyecto. ¿Cuáles son las normas, directrices? En nuestros países, por ejemplo, las municipalidades tienen mucho, o ayuntamientos tienen mucho poder. ¿Cuál es la dirección? ¿Se puede o no se puede hacer? Y también, bueno, hay que revisar todos los países. Perú, Chile, República Dominicana, El Salvador. Lo que nosotros representamos como una muestra, digamos, de la realidad sudamericana. Y después de eso, bueno, por lo tanto, tener un resultado que es un requerimiento del diseño. ¿Se puede construir? ¿Cómo se puede construir? ¿Cuáles son las variables para la construcción del vertedero? Y lo siguiente, bueno, ¿qué pasa después que ya el vertedero se creó? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se difunde? ¿Cómo se vende? El tema, por ejemplo, marketing del relleno que fuimos a conocer con usted. Exacto. Era muy interesante, se vendía muy bien, había mucho marketing. También este concepto hay que meterlo a la gente. O sea, que la basura también produce dinero. Y de hecho yo sospecho que en nuestras capitales hay empresas que están haciendo mucho dinero que nosotros no lo sabemos. Y eso hay que bajarlo ahora a realidades más comunes y corrientes, promedio de 500.000 habitantes. Y ahora doy el pase a don Milton, que le toca un trabajo muy fuerte. Muchas gracias. Okay. Hola. Muy buenas, muchas gracias. Dentro de lo que es el tema ubicación geográfica y diseño del vertedero, se van a trabajar varios aspectos. El principal, que es el aspecto topográfico y la identificación del área, ya que con esto delimitaríamos mucho el aprovechamiento o la optimización del vertedero en sí, teniendo en cuenta análisis de planicies, análisis de taludes o pendientes de las mismas. Como segundo punto, el análisis climatológico para evaluar las precipitaciones, ya que eso nos daría oportunidades al aumento de los lixiviados que podríamos estar teniendo, así como también en su momento algún tipo de viento dominante que nos puede estar dando de norte a sur y que nos pueda afectar algún tipo de emanaciones hacia lo que es las ciudades. Dentro de lo que es la identificación medioambiental, un gran punto y gran tema, pues así como lo explicaba Eduardo, el análisis geológico, así como bien lo aprendimos dentro del módulo, que no solo es la ubicación geográfica, sino que dentro del análisis de estratos del suelo y los subsuelos, ya que evaluamos el tipo de permeabilidad, entre menor permeabilidad pueda tener el suelo o los estratos, nuestra inversión dentro de los mantos geosintéticos para evitar filtraciones es menor. Tenemos análisis hidrogeológicos también para las vertientes o los mantos freáticos que podamos tener, ya que a un lado, a un costado de la ciudad de Huancayo se ve un río muy afluente, que es lo que pasa. Y lógicamente el análisis de flora y fauna del área que se va a estar trabajando. Como último punto de este hito, el diseño en sí del vertedero, tomando en cuenta todos los criterios de los cuales se va a estar trabajando,
de la normativa que aprendimos en los módulos y toda la evaluación también de lo que vamos a tener en cada uno de los países, y al final la estimación de la producción del biogás, ya que eso, aterrizándolo a palabras de negocios, es lo que nos va a dar principalmente la rentabilidad de mantener el vertedero en sí. Aquí podemos tener un poco de la imagen, creo que se ve un poco blanca, pero bajada del satélite de Google EOI, que es muy bueno. Nos vemos al centro un poco de la planicie, el área de Huancayo, y acá, que se ve un poco más representativo, es la parte del río. Hay muchas áreas alrededor que se va a estar trabajando. De por sí, como bien dijo Antonio al principio, vamos a trabajar la provincia de Huancayo, que es parte de Junín, para que trabajen muchos otros asentamientos y así poder lograr mucho más captación de residuos sólidos urbanos. Ok, eso es rápidamente un corte tipo del vertedero, así como lo teníamos dentro de sus cámaras, ¿verdad? La estratificación de lo que tenemos, los pozos de absorción y las líneas de conducción. Lógicamente, mucho de lo que aprendimos dentro de la visita que hicimos con el parque el lunes anterior era el poder aprovechar al final, después del cierre de ese vertedero, ya que van a ser criterios que se van a también, no solo la optimización del vertedero, sino que cómo se cerraría, poder lograr un espacio de un parque ecológico, que eso es algo que vamos a estar evaluando. Muy bueno. Dentro del hito 3, le cedo la palabra a Antonio, dentro del diseño electromecánico. Una vez definido el diseño de vertedero y la estimación de la producción de biogás, procedemos a hacer lo que es la generación de electricidad en base a biogás. Para eso se tiene que hacer una selección, fundamentalmente se hace una selección de las unidades de generación, ¿ya? Para definir cuáles son los parámetros básicos de estas unidades, tal como se ha observado en la planta que hemos visitado. En ese momento eran 8 unidades, de las cuales 6 estaban trabajando y algunas, si no me equivoco, eran de una potencia de 2,1 cada uno. Entonces, de acuerdo a la producción de biogás, se va a hacer la estimación de la generación de electricidad. Para ello se van a definir alternativas en función a tecnologías. Pueden ser unidades Caterpillar, pueden ser las unidades que han estado utilizando en la planta de Valderio Gómez u otras. Adicionalmente se tiene que ver el tema de la transformación y la conexión al sistema. ¿Qué sucede? Normalmente se genera en baja tensión o media tensión y se tiene que vender de acuerdo a la cantidad que se genera a media tensión, y adicionalmente se tiene que ver la disponibilidad de las redes cercanas al punto donde se va a ubicar la central. La central puede estar ubicada a 10 kilómetros de Ciudad Huancayo o a 10 kilómetros de las redes más cercanas, que fundamentalmente, como es una zona, si podías volver por favor al mapa. Bueno, no se observa muy bien, pero la zona de la ciudad capital está en esta área. Y toda la zona alrededor son básicamente zonas rurales, ¿ya? Entonces se tiene que evaluar hacia qué parte se tiene disponibilidad de redes cercanas para poder evacuar toda la energía que se suministre, ¿ya? Entonces toda parte del diseño electromecánico, el siguiente, va a contemplar, como se ha manifestado, la selección de unidades de generación, el dimensionamiento de la transformación y la línea de interconexión, previo un análisis de disponibilidad de conexión para la posibilidad de ver de la evacuación de la energía que se está generando. Como podemos observar, acá estamos mostrando los dos quemadores que normalmente se estila poner en las unidades de generación de tal manera de poder quemar el gas, el biogás que no se va a generar. Y acá podemos apreciar, bueno, esta es una foto de la planta de Valderio Gómez donde se observan las unidades de generación, que son 8 en total. A continuación voy a hacer el paso a Francisco, que va a ver el tema, a Milton, que va a ver el tema presupuestal. Muchas gracias. Hola de nuevo. Dentro de lo que es el tema presupuestos, donde lógicamente es parte de lo más primordial, no solo la parte medioambiental, sino que si queremos aterrizar este proyecto, nos va a llevar a puntos estratégicos. Comenzamos con lo que es anteproyecto, programa de planos constructivos, lo que es tramitaciones. Lógicamente todo lo vamos a manejar a nivel de un presupuesto estimado, que es lo que nos va a dar una realidad de la rentabilidad y la diferencia del proyecto. Lógicamente, como hablábamos antes, ¿verdad? Todos dijéramos que bueno, si fuera un terreno plano y podemos ir trabajando en taludes, pero muchas veces funciona también un terreno a nivel de taludes naturales. Entonces, lo que es la terracería, corte y rellenos, y los diseños de impermeabilización del mismo terreno, así como la infraestructura, obra civil y, lógicamente, todos los equipamientos especiales, como hablaba Antonio, generadores y todo lo que son las plantas de subestación. Y al final, dentro de lo que es el tema de la gestión, se va a estar evaluando cuánto es el costo del proyecto a nivel de trabajo de un año,
para la gestión que va a estar generando y esto extrapolarlo para evaluar su TIR, rentabilidad. A continuación les dejo a Francisco para la evaluación administrativa y financiera. Bueno, buenos días. Quisiera también dar la bienvenida a Gonzalo Viloria, que se nos une en un momento oportuno, que creo que él puede decir mejor que yo todo lo que voy a decir acá. Pero bueno, creo que es importante evaluar el entorno macroeconómico antes que nada. Hemos dicho que Huancayo depende bastante de la agricultura, entonces la generación que se pueda dar en la ciudad, el crecimiento de la ciudad va a depender de cómo crezcan los sectores en la economía allá. Entonces por eso que debemos dar una caracterización para hacer análisis de perspectivas. Básicamente van a ser modelos econométricos sencillos con e-views tendenciales de cómo podría ser la proyección en base a la tendencia del pasado, tomar en cuenta también reporte de la CEPAL y del BID para no estar inventando lo que ya está inventado. Los costos de inversión, referido a lo que había mencionado Milton antes del presupuesto, está también los análisis de alternativas de financiamiento, y es que una parte de los ingresos del proyecto podrían ser vendiendo bonos de crédito de carbono o aprovechando todos los fondos de acceso que dan los mecanismos de desarrollo limpio. Finalmente, el análisis de sensibilidad, como Gonzalo muy bien nos enseñó, de las variables que pueden poner en riesgo el proyecto. Y entonces acá viene un ojo. Un vertedero, lo pensamos y podemos pensar que es algo privado, pero el gobierno le interesa que haya un vertedero que resulte. Entonces queremos también evaluar hasta qué punto el proyecto puede ser rentable de forma privada y en qué punto el gobierno podría dar un apoyo, ya sea por subvenciones o subsidios, para que el proyecto siga adelante. Y de esta forma, como había mencionado bien Eduardo y todos los demás, lo que queremos es que sea un proyecto espejo que se pueda replicar en otros países. Entonces, ¿hasta qué punto puede el gobierno por ahí entrar? Visto ya todos los hitos, acá hacemos un resumen. Bueno, tienen responsable cada uno, pero obviamente todos vamos a trabajar para que se dé bien el proyecto. La primera parte, evaluación de la normativa, Eduardo Silva. Diseño y localización, Milton Amaya. Diseño electromecánico, Antonio. Acá presupuesto estimado es simplemente Milton. Y la evaluación económica, yo. Verán que las fechas están bastante juntitas. Y es que tenemos interés en sacar esto rápido. Así que el hito 1 para el 25 de abril tenemos la propuesta. El hito 2 el 17 de marzo. Hito 3, 30 de mayo. 30 de mayo, 13 de junio, hito 4 y 27 de junio. Hito 5, y es porque vamos a ir trabajando en paralelo. Cuestión de que cuando empiecen a salir los datos, ya sí podemos insertarlo y simplemente correrlo. Nada, muchas gracias por su atención. Si tienen duda, pregunta. Sí, nada más una duda. ¿Cómo van a comprobar los 0.7 kilogramos por habitante? Y la otra, o sea, están hablando de hacer pruebas de hidrogeológicas y todo eso. ¿Cómo van a hacer con todas esas pruebas que están diciendo que lo van a hacer? Porque eso es inversión de campo, ¿verdad? Bueno, en referencia al tema de 0.7 kilogramos por habitante, lo que se va a tomar es información estadística. A nivel de Perú, como digo, se han realizado algunas mediciones fundamentalmente en Lima y me parece que en otras ciudades, y se va a tratar de extrapolar esa información para poder llevar a la realidad de la zona donde estamos evaluando. Definitivamente hacer una prueba de campo, ir a evaluar o ir al vertedero y medir tanta basura se está depositando, es un poco complicado. Ya. Por lo que se va a tomar información estadística y se va a tratar de extrapolar. Esa es fundamentalmente la metodología que se va a considerar. En este caso, información estadística oficial, definitivamente, ¿no? La que está dando las autoridades competentes. Perfecto. Con respecto a la pregunta de las pruebas, no son pruebas de campo las que se van a estar realizando per se. Como esto es un anteproyecto, prácticamente es evaluar con la información que ya se tiene de la comunidad de Huancayo y alguna información de empresas topográficas, qué tipo de estratos son los que se puedan tener, ¿verdad?, de por sí en la zona. Entonces, básicamente es a nivel de anteproyecto. En su momento, dentro del presupuesto estimado, se va a tener las partidas de análisis, ¿verdad?, de su suelo, de evaluación de topográfico. Okay. Gracias.
No, simplemente preguntar si van a hacer algún tipo de aportación a nivel legislativo en cuanto a qué consideración tiene Perú o otros países a nivel legislativo en cuanto al tratamiento de estos residuos. Claro, es que no, es un poco de adorno. Respecto al tema legislativo, justamente el hito 1, que me toca liderar a mí, el tema de buscar la información normativa de directrices de los 4 países. Ojo, tengo que hacer de los 4, sí. Debo hacer una recolección de la información bastante amplia, pero considero que sea bastante representativa, insisto, en la realidad latinoamericana. Si es necesario, a lo mejor hacer una comparativa con norma española, europea. Pero, como decía también Antonio, en Perú y en Chile, yo tengo claro desde ya que existe normativa, me falta mejor investigar más en los otros países, pero está regulado, o sea, que esté aplicado al 100% de las ciudades es otra cosa, pero está ya regulado, como decía, en Lima, en Santiago ya existen vertederos donde se está haciendo gestión, o sea, se está sacando plata, digamos, dinero, y por lo tanto hay que ver cómo esta realidad, estas normas que son, insisto, aplicadas a grandes ciudades, por un tema de flujo de dinero, pueden bajar a ciudades más pequeñas, más representativas de nuestras realidades. Pero de que existe, yo sé que existe, y de hecho ya hay información que obtenida y hay otra que obtener. No, yo digo que en muchas ocasiones el beneficio medioambiental no se cuantifica. Y entonces eso es importante, porque en los proyectos, digamos, si se cuantificaran muchas veces los beneficios medioambientales, pues serían mucho más provechosos. Decía por eso. Bueno, al respecto existe un gran dilema, ¿no?, en el tema del tema medioambiental, la cuantificación. Es muy difícil hacer una cuantificación del tema medioambiental. Lo que sí se va a hacer es un poco el tema de los beneficios medioambientales que están brindando la cualificación medioambiental, ¿no? Definitivamente un vertedero de por sí es un beneficio para la sociedad o para ciudades en las cuales se está haciendo. Para comentar un caso, ¿no? Se ha desarrollado proyectos, como le comenté, profesora, en anterior oportunidad, de un vertedero en la ciudad de Huancayo, pero lastimosamente este vertedero ha estado mal construido y se ha derrumbado, el vertedero colapsó. El vertedero colapsó, lastimosamente, ¿no? Entonces, ahorita la ciudad de Huancayo no cuenta con un vertedero. Entonces, lo que se quiere y lo que se trata en este proyecto es tratar de definir una alternativa que sea medioambientalmente correcta, que aprovechando eso podamos usar el biogás que se genera en este vertedero de tal manera de poder beneficiarnos en doble medida, por la generación de electricidad. ¿Por qué? Porque tenemos los incentivos legales en el Perú que ahorita están en el tapete, ¿no? Y ahorita parece que entre los 2-3 meses siguientes va a haber una segunda licitación de las energías renovables en el Perú. Entonces, la mayoría de proyectos que se están presentando son eólicos y solares, pero en el tema de biomasa y biogás no existe una promoción tácita al respecto, debido a que lastimosamente hay muy pocas empresas que consideran este tipo de fuente como una fuente económicamente rentable, ¿ya? Entonces la intención es poder hacer esto y de tal manera también que nosotros como integrantes podamos aterrizar todo el conocimiento y tratar de replicarlo en los otros países. Es por eso que justamente Eduardo está haciendo una evaluación, un análisis de la normativa de los diferentes países de los que integran el grupo de trabajo. Sí, una pregunta conectada con dos cosas que han salido ya. ¿Se va a comentar el sistema de recogida de Huancayo, ciudad o área metropolitana, etcétera? Porque, claro, es la base un poco de la disponibilidad del residuo, ¿no? Entiendo que excede el alcance del proyecto el definir cómo tiene que ser ese sistema, pero al menos el hecho de que ahora mismo, como comentabas, no exista en funcionamiento el vertedero, no sé si el sistema de recogida realmente está funcionando, con qué efectividad, si ese 0,7 kilogramos realmente está disponible o de momento está disperso, ¿no? Al respecto, definitivamente ahorita lo que está pasando en Huancayo es de que existe basureros. Existe un basurero general, pero no es un vertedero, se deposita basura, existe toda una logística de recogida de la basura actualmente,
yo visito frecuentemente, el año pasado estaba en Huancayo y la ciudad es limpia, no está colapsado el sistema de recoge basura. Ahora, que el sistema opere al 100% o sea eficiente, bueno, es un poco excede el ámbito de aplicación del trabajo. Lo que se plantea es fundamentalmente trabajar con el diseño de vertedero, ¿ya? De repente no considerando el tema de la recogida de la basura. Porque eso, o sea, se considera como ahorita está funcionando y todo el tema de la recolección de basura ahorita se está yendo hacia una zona donde es un basurero y se deposita, entonces simplemente sería el desplazamiento de toda esa logística hacia la localización propuesta, fundamentalmente. Yo creo que debo de intervenir por alusiones, ¿no? Porque me ha citado Francisco. Primero pido disculpas por haber llegado tarde porque tenía también que participar en la presentación de los proyectos de vuestros compañeros de la gestión de la cadena de suministro. Y ya por alusiones al profesor de finanzas, lo primero que tengo que decir, dijo alguien que si el alumno no supera al maestro, ni es bueno el alumno ni es bueno el maestro. Entonces, primero, me doy por satisfecho con haber visto que realmente vuestro proyecto tiene una parte que es importante al final, que es la parte de evaluación económica. Y como profesor de finanzas estoy seguro que estáis capacitados para hacer ahí un buen trabajo, sobre todo si el trabajo previo de recogida de información es suficiente. Y quiero insistir en esa parte de evaluación económica, me gustaría insistir en lo que os ha dicho Nelly. También es posible evaluar los beneficios sociales que representa un proyecto de este tipo, que tratéis de cuantificar en la evaluación económica esa parte de las externalidades o economías externas que representa el proyecto, que sin duda son importantes, ¿no? Aunque luego nadie las pague, pero en la evaluación económica hay que tener presente este tema. Así que, por mi parte, aunque haya llegado tarde, creo que el proyecto es un proyecto que merece la pena desde todos los puntos de vista y que vais a hacer un buen trabajo en la parte financiera. Y por último, si necesitáis alguna ayuda en ese terreno, pues aquí me tenéis en su momento a vuestra disposición, ¿de acuerdo? Muchas gracias y felicidades por el proyecto. Agradecemos al grupo 3, sin más preguntas, y entonces sería el turno del grupo 4, proyecto de fotovoltaica.